Lo que mereces, nos cantaba Saiko para comenzar esta semana navideña en el semáforo de Radio Universidad de Chile. Y una canción también dedicada a la madre de Denise Malebrán, así que una canción también dedicada a las mujeres y a su importante rol en la sociedad. Vamos a saludar a nuestra invitada, ella es Rosa Yáñez, directora del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, que ustedes seguro conocen como el MEMCH. ¿Cómo está, Rosa? Fiel auditora de Radio Universidad de Chile, además, así que nos honra con su presencia. Sí, auditora de la radio y del canal de la universidad también. ¡Qué bien! Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Si se puede acercar un poquito al micrófono, ahí sí. Y vamos a comenzar esta conversación con Rosa Yáñez en el contexto de la celebración de los 90 años del MEMCH. Yo estuve el fin de semana, el sábado en la tarde, en el Palacio Pereira y fui a ver una muestra que se llama Una sola fuerza, 90 años del MEMCH, que se inauguró hace poquito, el 18 de diciembre, y que es totalmente gratuita. ¿Cómo nació esta iniciativa de conmemorar los 90 años con esta exposición abierta al público? Bueno, los 90 años a nosotras como MEMCH nos ha traído varios desafíos y enfrentar las solicitudes y lo que pueda mostrarse para revitalizar lo que es esta organización de mujeres, que aunque tenga 90 años sigue siendo una organización muy vigente, porque las demandas de aquella época, que mujeres tan transgresoras como yo les digo, se atrevieron a crear y a poner las demandas de aquella época para todo el país, para todas las mujeres. Entonces, toda esa demanda de ellas quedan muchas que no están completamente cumplidas y por lo tanto somos una sola fuerza que tenemos que seguir y avanzar para conseguir más derechos para nosotras las mujeres. Seguimos en el semáforo, estamos escuchando a Rosa Yáñez del MEMCH y quisiera preguntarle, Rosa, sobre estos tres marcados momentos de la historia del MEMCH. Quisiera que viajemos hacia 1935 y nos situemos en este contexto de la necesidad de fundar este movimiento para luchar por qué. ¿Cuáles eran las principales banderas de lucha de los inicios del MEMCH? Bueno, varias, jurídicas, sociales, políticas. Pero la que más prendió y convocó a todo el país fue la demanda del derecho a voto, el derecho a sufragio. Pero no solamente para que nosotras fuéramos a votar, sino que también nos concedían la facilidad de también poder ser candidatas, poder ser elegidas. Y al tener el derecho a voto, nosotras podíamos ver que las otras demandas se podían ir cumpliendo, porque no es un resorte del presidente o un antojo de alguien que quiera unos derechos para nosotros, sino que somos nosotras mismas las que vamos mirando y viendo en la sociedad la ausencia de derechos y que si nosotros no nos movilizamos, no los vamos a tener. Entonces, en el 35... la convocatoria era para el derecho a voto, porque a través del voto nosotros íbamos a conseguir las otras demandas, porque todo se corta en el Parlamento. Bueno, y fue una lucha difícil, fueron años de trabajo y fue un avance progresivo también, ¿no? Primero en las elecciones municipales y después el sufragio universal. Sí, el sufragio universal que nos permitía a todas votar, no solamente a aquellas personas más intelectuales. Y claro que fue una lucha difícil, porque si nos ubicamos hoy día en los tiempos aquellos en que nuestras abuelas, nuestras madres vivían una vida muy distinta a la que actualmente vivimos las mujeres, y que no es porque la sociedad nos hayan dado, sino que ha sido a punta de calle que nosotros lo hemos conseguido, todos los derechos que hasta ahora tenemos. Como recuerdo, nosotros siempre, cuando salió la posibilidad del derecho al divorcio, estaba el presidente Lagos, que dijo que el país no estaba preparado para tener una ley de divorcio. Y las mujeres dijimos, no, estamos más que preparadas. Y le demostramos, llevándole muchas firmas a la moneda. Y las firmas no iban en digital, iban en papel. Ahí todo fotocopiado para que esto se cursara y se hiciera ley. Entonces, no ha sido nada fácil. Nada ha sido fácil. La anticoncepción de emergencia también. Estábamos contra el gobierno, contra la iglesia, contra todos esos poderes que niegan los derechos.
Bueno, una lucha muy interesante y podemos viajar desde 1935, cuando se inaugura el MEMCH, y luego en 1953 se anuncia una disolución, se pone como en pausa este movimiento, ¿cierto? Bueno, yo creo que revisando la historia es como que pasa eso, porque el objetivo estaba tan claro que era conseguir el derecho a voto, y cuando se logra, obviamente que muchas mujeres vuelven a sus trabajos, a sus casas, a atender la familia, o también vuelven a los partidos políticos, y como el MEMCH es un movimiento multipartidario y multiclasista, la que quería seguir más cercana a su partido tenía que hacerlo. Entonces viene como esta disolución. Y eso también nos pasó el 83, después de conseguir la democracia. También el MEMCH se repliega y queda solo como MEMCH, y las organizaciones vuelven cada una a sus territorios, a sus lugares, a cumplir su objetivo, porque cada organización de mujeres no está creada por antojo, sino que porque tiene algún objetivo que quiere conseguir. Eso es muy interesante, esta rearticulación del MEMCH en 1983 con este gran objetivo que es volver a la democracia. ¿Cómo podemos describir ese tiempo de organizaciones y también relatar la valentía de las mujeres durante ese periodo? Que, bueno, uno puede ver Mujeres por la Vida, un documental sobre otra organización, pero también si uno lee la historia, las agrupaciones de familiares que fueron víctimas de violación a los derechos humanos. ¿Cómo podemos describir ese trabajo en los 80 del MEMCH, desde el 83? Hoy yo recuerdo mucho eso porque era un activismo permanente, porque no era solo la movilización al centro de Santiago, sino que cómo en la población se organizaban los equipos de salud para cuando pasaba había alguna protesta, la gente que salía herida o maltratada pudiera tener en la misma villa, en la misma población, una atención. Los comprando juntos, las ollas comunes, la vicaría a través de todos los apoyos que nos hizo, comprando las arpilleras para que la gente pudiera vivir, porque mucha gente vivimos de la venta de las arpilleras y de las artesanías, organizando los grupos culturales, protegiendo a los niños en las poblaciones a través de organizaciones para que tuvieran una infancia un poco con menos miedo, con menos inseguridad, porque hoy día la inseguridad es muy distinta a la que vivíamos en aquella época. Y después cuando había que ir al centro de Santiago convocadas por el MEMCH y sus organizaciones, lo mismo, nosotros no íbamos tan tranquilas, también íbamos con miedo, pero sabíamos que juntas, entre muchas, nos íbamos a apañar y íbamos a vencer eso y íbamos a lograr hacer lo que habíamos planeado hacer. Bueno, qué importante justamente el título que recoge esta exposición, que les recordamos pueden visitar gratis en el Palacio Pereira, que está ubicado en Huérfanos con San Martín, de lunes a sábado desde las 10 de la mañana a las 18 horas. Una hermosa exposición. Pero antes de ir a hablar de la exposición, quisiera que nos remontemos al tercer periodo, ¿no? Al tercer resurgimiento del MEMCH o rearticulación hacia el año 2004. Viajemos a ese tiempo. ¿Por qué marcar un hito ahí? Es que el 2004 el MEMCH ya como que queda solo como MEMCH, solo como organización de mujeres, haciendo mucho trabajo de derechos ciudadanos, enseñándole a las mujeres a reconocer cuáles eran los derechos que nosotros nos merecíamos. Porque en el tiempo de la dictadura no hubo mucho tiempo para eso, había tiempo para recuperar la democracia, pero esta democracia teníamos que aprender a vivirla, aprender a recuperar la confianza, la seguridad y todos estos temas que salieron a flor. Por ejemplo, la violencia, que era un tema que se tenía que ver al interior de la casa y que no tenía que impactar en la sociedad. Pero eso no era así. O sea, lo que pasaba en la casa también tenía que ver, era público. Y todas esas cosas había que enseñarle a las mujeres. Teníamos que aprender entre todas a que yo tengo derecho a ser bien tratada, a ser valorada, a hacer el uso del cuerpo, que no puede ser una cosa obligatoria. Entonces todo eso había que hacerlo, y desde el 2004 el MEMCH empieza a capacitar a través de los territorios, no yendo a la casa, sino que yendo a los territorios a capacitar a la gente, a los grupos que existían, y muchos existen todavía.
Estamos en el semáforo, estamos escuchando a Rosa Yáñez, directora del Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena, el MEMCH. Y quisiera preguntarle, Rosa, sobre los desafíos. Hablábamos del desafío del derecho a voto, el desafío de volver a la democracia. ¿Cuáles son los principales desafíos que ustedes ven hoy desde el MEMCH para las mujeres? Yo creo que hoy día tenemos un desafío puntual, que es rearmarnos, conectarnos entre las organizaciones de mujeres para evaluar la situación a la que estamos expuestas, probablemente, con seguridad más bien, que vamos a tener algunos retrocesos en cómo nosotras vamos a tomar todos estos derechos ganados y los que estamos por ganar, de cuidarlos, de protegerlos y de seguir juntas consiguiendo más derechos. Entonces, ese es como un desafío, digamos, del momento. ¿Cuándo nos vamos a evaluar? ¿Cuándo vamos a coordinarnos? Porque vienen fechas importantes para nosotras. ¿Y qué más era? Sobre los desafíos actuales, ¿no? Hablábamos fuera del aire. Bueno, aparte de ese actual, era los derechos que aún siguen pendientes. Y para nosotras como mujeres está muy pendiente el derecho al aborto libre, por decisión de la persona, por decisión de la mujer, porque en mi cuerpo yo decido. Y algunas de las demandas que vienen del tiempo de que se crea el MEMCH, el salario. Para mí esa es una cuestión que si nosotros la pudiéramos tomar, porque esto es algo que involucra a todas las mujeres, no solamente a un sector, nada. A todos nos importa que tengamos por igual profesión, igual salario, igual pega, igual salario. Y esa es una demanda que tenemos pendiente como muchas otras. Por ejemplo, desde que se crea el MES, también se demanda por la salud, que en aquellos tiempos las mujeres tenían los hijos que Dios les enviaba, no eran los hijos que hacía con el marido. Entonces, la cantidad de hijos que nacían era mucho, el desgaste del cuerpo de la mujer, las desnutrición, tanto de ella como de los niños, las muertes eran muchas. Entonces, esa demanda también nosotros necesitamos que haya una atención de calidad y que sea prioritario. Se reclama hoy día que nadie quiere tener hijos, pero que hoy día los hijos, las chiquillas que están en edad de... No tienen en su cabeza como la cosa social que siempre le impuso la sociedad, de que si eres mujer tienes que ser madre, sino que ellas también tienen otros proyectos de vida y son respetables. Pero una vez cumplidos esos proyectos de vida en primera instancia, después las mujeres tienen hijos. No es que se nieguen a la maternidad por egoísmo, como muchas dicen, sino que yo veo a mis nietas quieren criar hijos seguros, que de poder criarlo, alimentarlo, educarlo y poder llevarlo al colegio, asegurarlo. Y no que no sea la abuela la que tenga que estar cuidando o que tenga que estar dependiendo del Estado para tener algún derecho, alguna posibilidad del alimento. Rosa, ya ha aparecido harto la palabra cuidado, ¿no? Quisiera hablar sobre el rol de cuidadoras que muchas veces les toca a las mujeres y que ustedes también han impulsado un cuestionamiento, ¿no? Que cuidar es un trabajo. ¿Cuáles han sido los principales avances en el último tiempo en ese sentido? Mira, desde el 2006 más o menos en adelante, 2010 mejor dicho, ya el MES instala un programa que es de cuidados domiciliarios, donde se capacitan a las mujeres, se capacitaron muchas mujeres para ser cuidadoras. Pero la demanda no era solo que capacitarla y dejarla ahí, sino que ellas pudieran también formarla en que el cuidado es un derecho, es un trabajo, y como tal es un derecho el trabajo, ¿cierto? El derecho a trabajar dignamente. Y que el cuidado no siguiera siendo una cuestión de voluntariado o de la mala suerte que me tocó porque no me casé, o como estaba viviendo con mi viejo hasta el final de la vida, me tuve que quedar y hacerme cargo voluntariamente, sin ninguna paga y sin ninguna valoración de ese trabajo, porque nadie reconoce el trabajo de cuidado, que es una cuestión muy compleja. Entonces el MEMCH trabajó en eso y trabajó hasta el 2021-23, hasta que salió la política pública de cuidado. Entonces fue un trabajo muy intenso, porque no solamente había que formar a las cuidadoras para que se vieran valoradas el trabajo que hacían, sino que también cómo las personas mayores
reconocían que era un derecho el ser cuidados o cuidadas, ya que habían dado todo en su vida por este país. Y que ellas reconocieran que era un derecho el que lo estaban cuidando y que no eran angelitos del cielo que llegaron a buscarle los medicamentos, a bañarlo, a prepararles comida, a sacarlo a dar una vuelta, etcétera, etcétera. Quisiera preguntarle, Rosa, también por la casa histórica del MEMCH, que fue declarada monumento histórico. Entiendo que también el archivo, pero quisiera que hablemos de esta casa como un lugar abierto a todas las mujeres. ¿Qué es lo que pasa en esa casa y cómo uno podría participar de esas actividades? Bueno, la casa, para los que no saben, está ubicada en la comuna de Independencia, en la calle San Luis, el número 1438. Es una casa que se adquirió con la solidaridad internacional para la compra de esta, para el movimiento de mujeres. Entonces, esa casa tiene mucha historia y es abierta a la comunidad, para que nosotras tanto desde ahí vayamos a buscar a las mujeres y a conversar con ellas en los territorios, como para que la gente venga a la casa también a algunos talleres que se realizan ahí, o sencillamente a hablar y que nosotros tenemos la obligación de escucharla, porque ese es un malestar, una necesidad que hoy existe, el poder escuchar a la gente. La gente tiene muchas ganas de hablar y no tiene los espacios comunitarios, y nosotros somos eso, un espacio de la comunidad, de las mujeres, para las mujeres. La casa efectivamente fue declarada en marzo de monumento histórico, y que es un monumento, una designación distinta a los otros monumentos y patrimonios que hay, porque no es un lugar de tortura o de que tenga otra historia que no sea la de nosotras las mujeres. Y eso lo encuentro muy valorable, que la declaratoria haya sido aceptada y lo hayamos logrado ser hoy día patrimonio. Y también el archivo, ahí hay mucha documentación de lo que se hizo del 83 para acá. Entonces hay que tener un espacio de resguardo y de protección de esa documentación, porque no la queremos para nosotros. Ese es un centro que va a estar abierto a la comunidad, a los jóvenes, a los estudiantes, para que puedan investigar, porque el MEMCH, a pesar de tener 90 años, no es un movimiento que no tenga hoy día que hacer. Esta historia no es como, yo a veces digo, como Atenaval de Quique. O sea, se salió, se hizo y se terminó. Aquí hay una historia que hay que contar la historia, los distintos momentos por los que hemos pasado y cómo hoy día en nuevas generaciones van tomando estas demandas que no benefician a las de 90 años, sino que nos benefician a todas. Bueno, una sola fuerza que está muy viva. Recordamos la invitación a conocer la casa San Luis 1438 Independencia, una invitación a las mujeres a esta casa de puertas abiertas, y también a seguir en Instagram memch.oficial. Ahí están publicando las actividades. Sí, también quiero decirte que la exposición va a estar hasta marzo. Así que en el verano, en este tiempo que los jóvenes están de vacaciones, pueden ir a mirar y a empaparse de esta histórica organización que tiene mucho de presente. Y quisiera aprovechar de preguntarle, Rosa, sobre esta exposición Una sola fuerza, 90 años del MEMCH, que usted puede ver gratis en el Palacio Pereira, en Huérfanos 1515. ¿Cuál fue la principal sorpresa de este proceso de reconstruir esta historia? O si les pasó algo anecdótico. Está muy bella la muestra, hay documentos, fotografías, hay hasta una escarapela, hay arpilleras. ¿Qué fue lo más sorpresivo de revisitar esta historia del MEMCH? Es que la historia del MEMCH siempre como que nos está sorprendiendo, porque siempre salen cosas muy interesantes y muy anecdóticas, especialmente de algunas fundadoras. Yo tuve el placer y el gusto de conocer a Elena y a Olguita cuando se rearticuló el MEMCH en el 83, que fueron ellas las principales convocantes, pero la historia de ellas, de cada una en particular, tiene mucha vida y tiene mucho desafío, muchas ganas de conocer, de saber y todo. Entonces, la propuesta de tener una exposición ahí en el Pereira, más encima, fue un desafío grande y bonito, porque todas nos movilizamos a buscar materiales, a ponernos a disposición de las curadoras, de las
de la gente del Palacio Pereira para que darles toda la información. Uy, sigamos nomás. Les contamos aquí que tuvimos un pequeño... Darle la información, buscar la documentación y hacer todo lo posible porque esto saliera como usted la vio. Una tremenda Está preciosa la exposición. Sí. Que usted puede visitar en el Palacio Pereira, y les animamos, si usted nunca ha ido al Palacio Pereira, que puede parecer imponente, distante, es un lugar que usted puede visitar siempre gratis, de lunes a sábado de 10 a 18 horas, un hermoso palacio donde opera el Ministerio de las Culturas, donde también hay un bibliometro, puede pedir algunos libros, hay una cafetería y una sala de exposiciones donde usted puede ver Una sola fuerza, 90 años del MEMCH. Rosa, finalmente queremos darle un minutito para que invite personalmente a la gente a conocer la historia del MEMCH y a visitar esta exposición. Bueno, yo creo que la invitación ya está como hecha a través de que la casa está abierta, es una casa a la cual pueden llegar, nos pueden seguir por las redes sociales, y la exposición que es como la muestra que cuenta la historia de nosotros del MEMS desde su creación del 35 hasta ahora. Porque la última muestra que hicimos colectivo fue la exposición de las arpilleras a 50 años del golpe, en donde muchas están ahí presentes. Fue el trabajo de la comunidad de Independencia que llegó a abordar los momentos, qué es lo que le pasó a ella en aquel momento en que fue el golpe, o qué cosas se recuerdan y que eran importantes. Y no sé si está la arpillera de donde vino el Papa. Uh-huh. Una señora del barrio dijo: yo pensé que cuando venía el Papa, Pinochet se iba, que el Papa se lo iba a llevar más o menos. Y eso ella lo plasmó en una arpillera. Entonces todos son los recuerdos que impactaron a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, en aquellos momentos tan duros y difíciles de este país. Tremenda la valentía de las mujeres, bueno, en estos 90 años del MEMCH, pero particularmente en la dictadura. Así que nuestro reconocimiento, porque creo que gran parte del esfuerzo por el retorno a la democracia lo pusieron con mucha valentía las mujeres de nuestro país. Por eso la exposición se llama Una sola fuerza, porque de verdad que las mujeres unidas somos muy capaces de muchas cosas, muchas cosas. Una fuerza muy poderosa. Exacto. Muchísimas gracias, Rosa Yáñez, y todo el éxito con esta exposición que va a estar hasta marzo, ¿cierto? Hasta marzo. Sí, buen panorama de vacaciones. Exactamente, y un panorama que va a ser muy útil para quienes lo visiten. MEMCH.oficial en Instagram, y también Palacio-Pereira, todas las actividades gratuitas para que no se las pierda. Nosotros vamos a una breve pausa y volvemos con Cristóbal González. Él es músico y nos contará de la próxima versión de Letra Sónica, que se desarrolla este sábado 3 de enero en Salamaster. Everyone they dance for enjoyment. Everyone they here for ideology.